lo que vamos a estar mirando ahí. Dice aquí, esto es la palabra de Dios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Dice asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. En mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Padre, gracias te damos hoy en día, Señor, por tu presencia con nosotros espiritualmente, Señor, sabemos, en celebrar esta cena con estos elementos sencillos. Pedimos ahora tu bendición en que vamos a ver tu palabra precisamente acerca de lo que acabamos de celebrar. También, Padre, pedimos por Leo, Señor, que oímos hoy que estaba en el hospital. Yo no sé si todavía estás ahí, tú lo sabes. Yo pido, Padre, por su vida, Señor, por los doctores que lo van a tratar, especialmente, Señor, también por que aprueban, Señor, lo que tienen que hacer en el cerebro y de la válvula y de todo lo que es para, Señor, que se alivie y regrese a lo normal. También pedimos por todos los niños que están enfermos. Sabemos, Señor, que hay una enfermedad de flu, de gripe, Señor, de fiebre que tienen unos de los niños, por Esme, por Leo, por Nova. Señor, que les ayudas en recuperar rápido, Señor. Ahora ayúdanos a aprender, entender, aplicar tu palabra, Señor, como está escrito. Que tu Espíritu nos guía en todo lo que vamos a ver. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada comenzamos a estudiar esta sección, 1 Corintios capítulo 11, que habla y nos enseña acerca de la cena del Señor. La semana pasada vimos que el por qué habla de este tema, porque hubo problemas en cuanto a la celebración de la cena en Corinto, en la iglesia de Corinto. Sabemos que Pablo está respondiendo a una carta que él recibió de varios temas, de preguntas que ellos estaban haciendo, y esto era uno de los problemas que hubo en la iglesia. Y nosotros vimos la semana pasada versículo 17 a 22. Esta semana vamos a ver unos detalles acerca de la comunión, que es versículo 23 a 26, lo que acabo de leer. Y de 27 a 34 vamos a terminar con unas advertencias y instrucciones de la cena que vamos a ver la semana que entra. Pero ya hemos visto detalladamente la semana pasada que Pablo, en contestar esta carta que le fue escrito, que él les exhorta por dos problemas que hubo en la congregación en cuanto a esta celebración de la comunión, o lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Vimos en versículo 20 que él dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, aunque ellos lo consideran, no es. Y nos acordamos que esta celebración comenzaba con una fiesta agape, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se refiere a esta fiesta en Judas 12, versículo 12?
y en varios otros pasajes en la palabra, es una fiesta, una celebración, una comida realmente, que llegaban a una comida y con la comida celebraban la cena del Señor. Así se inició y se celebraba muy temprano en el primer siglo de la iglesia, cuando se constituyó la iglesia. De poco en poco se comenzaron a separar. Ahora nosotros no celebramos el agape antes de comer de la cena. Pero hubo esto. Y vimos que hubo dos problemas cuando ellos se acercaban a esta cena, antes de realmente compartir de los elementos. Uno era las divisiones que hacían, y también nosotros vimos la otra era el egoísmo y la glotonería. Que unos tenían hambre y otros estaban llenos, hasta borrachos, en su comer. Y por esa razón Pablo comienza en versículo 17, que él dice: no os alabo por esta. Varias veces él dice: os alabo por esto, y nosotros vimos eso en versículo 2 de capítulo 11, cuando está hablando de las instrucciones y las tradiciones que él los enseñó, la palabra de Dios. Os alabo porque ellos lo estaban reteniendo y lo entendían en cuanto a doctrina. Aquí él dice: no os alabo por lo que estaba pasando aquí. Y también en versículo 22, lo que acabamos de ver, él termina en decir: en esto no os alabo. Al fin del versículo 22. Así era de grave el problema que Pablo estaba enfrentando o confrontando con esta iglesia, por lo que él ha oído. Y vimos que hay muchas fuentes en la manera que Pablo recibía las noticias de esta iglesia. Lo oía de personas que pasaban, hablaban con él, y también por esta carta que le escribieron. Y él dice: esto no es comer la cena del Señor. Esto no es lo que la cena del Señor es. Aunque declaran que nosotros estamos celebrando la cena, no es la comunión como el Señor lo estableció. Y ahí está diciendo claro. Luego en versículo 23 a 26 nos da 6 detalles acerca de la cena del Señor, que nos va a ayudar a entender cómo nosotros debemos celebrar la cena del Señor con conocimiento. Uno son lo que acaba de compartir Uri en cuanto a lo que acabamos de celebrar, pero son 6 detalles en la escritura aquí que podemos ver. Y el primer detalle, como dijo Uri, es que fue instituido por el mismo Señor Jesucristo. En versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es muy interesante de Pablo. Que Pablo dice que esto él recibió del Señor. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Todo es inspirado por Dios. Pablo era apóstol, los otros apóstoles. Pero él está diciendo: yo lo recibí del Señor. Y la pregunta es, pues, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Porque no es probable, es posible, pero no probable que Pablo tuvo uno de los evangelios. Porque el 1 Corintios fue escrito en medio del año 50, como 55 por ahí. Los evangelios más tempranos, que eran Marcos y Mateo, fueron escritos como en 57, 58. Tal vez, porque esto es estimation, tal vez lo leyó en uno de los evangelios, pero no es probable que él tenía una copia. Es posible, pero no probable. Él dice: yo lo recibí del Señor. Pablo, unos pensarían, pues lo leyó en uno de los evangelios. No, él no lo tenía. Y esto de la cena del Señor se encuentra en todos los 4 evangelios. Tampoco Pablo estaba presente cuando el Señor lo celebró con sus discípulos. Él todavía no era un creyente.
Uno dice, o es que Pablo está diciendo que por los apóstoles y la enseñanza de ellos que estaban con el Señor, que así es que Él lo recibió de ellos y así del Señor. Esto es posible. Uno pregunta, ¿está diciendo eso? Que Él lo recibió por medio de los apóstoles. Ellos predican la palabra de Dios, es inspirado. Yo lo recibí de ellos. Para mí no creo eso porque aquí parece que Él está hablando en una manera más personal. Más personal. Dice, yo recibí del Señor, como si el Señor mismo enseñó esto a Pablo. Uno dice, puede ser, sí puede ser, pero no es de seguro. No podemos ser dogmáticos que eso es lo que sucedió. Pero parece, en la manera que lo está escribiendo, porque yo recibí del Señor. Yo lo recibí del Señor. Y lo que es seguro es que Él lo recibió del Señor. No sabemos de qué manera, si lo leyó en uno de los evangelios, si lo aprendió de los apóstoles, si Él lo recibió directamente del Señor, pero sabemos que lo recibió del Señor. Y no solamente eso, lo enseñó a ellos. Lo enseñó a esta iglesia en los 18 meses que Él estaba ahí cuando plantó la iglesia en Corinto. Él sí recibió del Señor detalles acerca de la cena del Señor, la comunión, donde Él no estaba presente cuando lo celebramos. Él no estaba ahí, pero se lo fue enseñado. El primer detalle es que Pablo da aquí es que fue instituido por el Señor Jesucristo para la iglesia. Eso es una ordenanza. Nosotros lo llamamos ordenanza, no sacramento. Sacramento es una palabra que vino en el matrimonio cuando dice que es un misterio el matrimonio, Cristo y su iglesia. Esa palabra misterio es palabra sacramento. Y por esa razón en la Iglesia Católica Romana hablan de sacramentos, porque son pasos. Nosotros en la Iglesia Protestante Evangélica no lo llamamos sacramentos, lo llamamos ordenanzas. Esta es una ordenanza del Señor. Por esa razón Él dice, yo lo recibí del Señor, que también os he enseñado. Él lo recibió para Él, pero no solamente para Él, es una ordenanza para toda la iglesia. Lo recibió del Señor y también lo enseñó a las iglesias, a esta iglesia de Corinto. Esto fue constituido por Cristo para sus apóstoles, para sus iglesias hasta el día de hoy. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Una de las dos ordenanzas que tiene la iglesia hoy en día, el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Ese es el primer detalle que podemos ver en los textos que estamos mirando aquí. Ahora, la segunda detalle que vemos en este texto acerca de la cena, es que Él hace un contraste aquí, la cena del Señor con ser entregado. Eso es tremendo que dice, al fin del versículo 25, dice que el Señor Jesús la noche fue entregado. Yo recibí del Señor lo que también enseñé, que el Señor Jesús la noche que fue entregado. Wow. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice la noche que celebramos la Pascua con los discípulos? O la noche que me arrestaron, la noche antes que fui arrestado, la noche cuando los discípulos se durmieron en el huerto, que según deberían estar orando. ¿Por qué Él habla de la noche que Él fue entregado? Y aquí está hablando de cuando uno de los más cercanos a Él lo traiciona.
Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, en Juan capítulo 13, en versículo 21, comenzando en versículo 21, habla de esta noche. Habla de esta noche. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Conmovió en espíritu, dice aquí. Nota eso. Se conmovió en espíritu. Dice, y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, sabemos que él es Juan, el que escribió este evangelio, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que hablaba. ¿De quién? Él entonces recostó acerca del pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús y dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Esto es tremendo que el Señor dice, este es el que me va a entregar. Y mojando el pan, dijo, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era la noche. Entonces cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. So aquí están en la cena del Señor. En esa noche Jesús manda a Judas fuera. Lo manda fuera en decir, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo manda para afuera y los discípulos no entendían. Ellos no entendían lo que está pasando. Ellos no sabían por qué es que se fue Judas. En versículo 28-29 dice, pues ellos pensaban que porque él tenía la bolsa, que él iba a ir a comprar lo necesario para la fiesta o hacer algo con el dinero. Ellos no entendían esto de que lo iba a entregar al Señor. Pero lo que vemos aquí es que Jesús identifica el que le iba a entregar y dice que se conmovió en espíritu. Esa palabra conmovió quiere decir que era una molestia, era muy triste. Literalmente quiere decir un profundo agitación. Un profundo agitación. La misma palabra que él usa en Juan 12 en pensar de la cruz. En la cruz. Así. Él está pensando, él se conmueve porque alguien muy cercano a él lo va a entregar. Lo va a entregar. Y aún está celebrando una última cena con ellos. Y esto es un tremendo contraste de lo que la cena es. La cena es comunión, la cena es unidad en espíritu. Y realmente lo que menciona Pablo aquí, la noche que él fue entregado, realmente está dando un contraste entre ser entregado y la comunión. En la manera que está diciendo, esta cena que ustedes no están celebrando no es cena, es muy triste también en lo que están haciendo porque no están celebrando en comunión. Hay los más ricos que vienen más temprano, ellos comen todo, ellos beben todo el vino, los más pobres llegan y no tienen nada de comer. Así, no es unidad, no es cena del Señor,
en la misma manera que no lo dice, pero es interesante que da ese contraste del entrego de Jesús con la cena del Señor aquí. El primer detalle que vemos aquí es que fue instituido por el Señor Jesucristo. El segundo es el contraste con el traición de Judas, el entrego de él, el contraste con la comunión. Ahora, un tercer detalle que podemos ver aquí es que está acompañado con gratitud, con dar gracias. Aquí como lo leo Uri, aquí en versículo 24, dice, habiendo dado gracia. Esta palabra habla de tiempo de dar gracia. Eucharist es lo que la palabra eucarista. Esto me hace muy interesante porque está hablando de dar gracias después de que acaba de decir, me entregaron, me entregó. Dice, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracia. Dio gracia. Interesante. Un dulce compañerismo, la comunión, la cena del Señor y ser entregado. Luego lo que vemos es que el Señor da gracia. ¿Por qué? ¿Por qué da gracia? Es porque el Señor ve todo en un perspectivo divino. Y así ve la voluntad del Padre y da gracias. Esto es la voluntad del Padre. Todo va según el plan del Padre. Él dijo, yo vine para hacer la voluntad, no mi voluntad, pero la voluntad que Él me envió, que es el Padre. Y Él da gracias, es porque el Señor, Él ve todo en perspectiva divino. Es que toda situación en la vida nuestra tenemos que entender, aún lo que se ve mal, tiene su razón. Tiene su razón. Romanos 8:28 dice que todo obra por bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a sus propósitos. Todo tiene una razón de dar gracias a Dios. Porque todo lo que sucede en la vida de un creyente es para traer gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Que en su providencia Él lo permite. Y muchos lo han visto en su vida. Yo lo he visto en mi vida. En las cosas que se ven más oscuros, Dios lo usa para su gloria de Él, no mi gloria, la gloria de Él. Y eso es otro mensaje, pero es algo de entender. Pablo está diciendo, en la noche que fue entregado, Él toma el pan y da gracias. Hoy en día muchos creyentes están pasando por tiempos muy difíciles. Aún en esos tiempos siempre hay razón para dar gracias, porque todo es para la gloria de Dios. Aquí el Señor en la noche que fue entregado tomó pan y da gracias. Eso es algo tremendo. Vimos que es instituido por Jesucristo, contraste con ser entregado. Y luego se acerca, es acompañado con dar gracia, con un gratitud. El cuarto detalle es que es para recordar, y ya lo mencionó Uri cuando estábamos celebrando la cena, por de memoria. Versículo 24, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. En memoria y en memoria de mí. Aquí están celebrando la Pascua ¿de qué? Del pan y la copa en memoria del escape de Egipto. Del escape de Egipto. Pan sin levadura,
¿Por qué pan sin levadura? Nosotros lo estudiamos cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 5. Levadura representa pecado, pero también porque iban a salir rápidamente, no podían esperar que la levadura tiene el efecto en el pan para completar leudar, o como se dice, el pan. So, ellos tenían que ir rápidamente, eso era pan sin levadura. Pero ellos están celebrando la Pascua con el pan y la copa en memoria de su escape de Egipto por el Señor. Pero aquí Jesús no tomó el pan y decir, tomar del memoria del Cordero de la Pascua que es sacrificado por el pueblo de Israel. Él no dice eso. Él da gracia y Él dice, tomar, comer esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es tremendo, oír a sus discípulos, oír esto. Esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Aquí Jesús está diciendo, yo soy el Cordero de la Pascua. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y algo bello de lo que dice aquí, Él dice, por vosotros. Por vosotros. Wow. Jesús dice, Jesús es el Cordero. Luego dice en versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hubo 4 copas en esta celebración de la Pascua. El primer copa lo pasaban, es una copa de vino, lo pasaban al principio de la cena, fue presentados, todos tomaban de la copa. Luego comían una hierbas amargas sumergidos en jugo de fruta. Y cantaban alabanzas del Halel. El Halel es Salmo 113 a 118. Cantaban salmos mientras que comían estas hierbas amargas y después de tomar el primer copa. Luego tomaban la segunda copa y comieron la cena. Tomaban la segunda copa y luego comían el pan y el cordero. La cena. Después de la cena era donde daban gracias. Gracias por el sacrificio del cordero, pero aquí Jesús está pensando del sacrificio que Él iba a hacer. Después de la segunda copa, comían y daban gracias por el cordero, por el sacrificio, el cordero que cuando untaban la sangre en la puerta pasaba el muerte y no tocaba esa casa, y por esa razón daban gracias por ese sacrificio. Pero aquí Jesús está pensando en el sacrificio que Él iba a hacer, Él como ser el Cordero de Dios. Y da gracias al Padre por su plan de redención. Luego toma el tercer copa, que es el que nosotros tomamos. Hay una oración en el tercer copa, cantan el resto de los salmos del Halel y toman después el cuarto copa que representa el reino milenial, el reino venidero. Pero es aquí en el tercer copa que Jesús habla de la copa de la comunión. Y uno dice, ¿cómo sabes que es la tercera copa? Porque dice aquí, en versículo 25, dice, tomó la copa después de haber cenado. Después de haber cenado. En Lucas 22, donde leyó Uri, en versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Eso era después de la segunda copa, comen el pan, el cordero, cantan
y toman el tercer. Después de ellos comieron, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. So, está identificando esta copa como la sangre. So, aquí Jesús está hablando del nuevo pacto, de que habló en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 53, el nuevo pacto. Y siempre cuando el Señor trata con el pecado del hombre, con un pacto, hay sangre, hay sacrificio. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y no necesariamente es la sangre, eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es la sangre representa muerte. Es la muerte de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados. Está hablando de los sacrificios de animales. Memoria del pecado, no quita el pecado. Luego en versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero en versículo 10 dice, del mismo Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, hablando de su muerte. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. La sangre del Jesús derramado por nosotros. O así la cena es una celebración de la sangre, de la muerte de Jesús en la cruz. De la cruz, de la sangre, de la muerte. Y todo esto ¿para qué? Para quitar el pecado. Para olvidar del pecado. Eso es la salvación. Y eso es lo que celebramos hoy en día. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos. Detalles de la cena aquí son que fue instituido por Cristo Jesús. Hace contraste con el entrego. Es acompañado con la gratitud de dar gracia. Lo hacemos en memoria. La quinta detalle es que es una ordenanza de ¿qué? Proclamar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor, que anunciáis. Anunciáis. Tata angelo es la palabra en el griego. Ángel quiere decir un mensajero. Habla de un mensaje. Habla de un mensajero. Habla de un heraldo. Cada vez que nosotros tomamos, dice, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor, proclamáis. Nosotros estamos proclamando el Evangelio de Cristo cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor. Es el quinto detalle aquí, es una ordenanza para proclamar. Proclamar. Estamos proclamando el Evangelio con celebrar la cena del Señor. Es un recuerdo visible
del sacrificio hecho por nosotros de Jesús en la cruz. Es un tiempo de celebración con un propósito, con un mensaje. Y es algo que la iglesia hace juntos. Aquí dice, bebiereis, comiereis. No se hace solo, es algo que celebramos. Por esa razón se lo llama comunión, porque lo hacemos juntos. Versículo 26, comieres. En inglés, that ye all eat. Que todos comen, todos beben. No solamente uno. Uno le gustaría en su casa tener cena del Señor con su familia. Eso no es el sentido. Es el sentido que la iglesia local, la iglesia universal lo hace junto en la celebración. No es que es pecado que la hace con tu familia, pero lo que quiere decir es que lo haces juntos. Para toda la iglesia, para todos los creyentes. Y si eso era uno de los problemas aquí, no estaban haciéndolo juntos. Como vimos, unos se estaban levantando, ¿cómo se dice? Unos se estaban adelantando, comiendo, bebiendo, y luego los que llegaban tarde no hubo, tenían hambre, no hubo para comer y tal. Lo estaban haciendo separado, no esperaban. Por esa razón dice, y lo vamos a ver la semana que entra, dice que esperaos. En versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Espera que llegan, es lo que está diciendo. Anunciar juntos como un cuerpo Jesucristo y el crucificado, la persona de Cristo y la obra que Él hizo. Esos son los quintos detalles acerca de lo que estos versículos dicen acerca de la cena del Señor, la comunión. El sexto detalle que vemos aquí en estos versículos es hay una anticipación. En versículo 26 dice, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anticipación. Hasta que Él venga. Es la anticipación que Él va a regresar. Implica cuando Él regresa, Él estará con nosotros. Wow. Eso es tremendo. En Mateo, capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no bebieren más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El regreso de Cristo Jesús. Eso nosotros esperamos. Su regreso. Eso es lo que nos empuja a evangelizar hasta que Él venga. Y dice, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, anunciamos la muerte, pero también lo hacemos hasta que Él venga. Repetidamente lo hacemos hasta que Él venga. No vamos a parar de hacerlo hasta que Él venga. ¿Qué son los 6 detalles de la cena del Señor, del versículo 23 a 26? Fue instituido por Cristo Jesús. Da un contraste de su entrega, su traición. Es acompañado con gratitud. Lo hacemos en memoria. Nosotros hacemos una proclamación, anunciamos el Evangelio cuando lo participamos, cuando lo celebramos, y lo celebramos en anticipación de su venida. Entender esto nos ayudará a acercarnos a la mesa del Señor con sabiduría, recordando, reflejando en el precioso regalo que nosotros tenemos en la sangre de Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das a celebrar la cena hoy en día, Señor, como iglesia.
y con la sabiduría que tú nos das para entender bien lo que estamos haciendo, Señor. Qué maravilloso es pensar, Señor, cómo era en esa noche cuando estaba celebrando con sus discípulos. Es increíble pensar cómo es que tú enseñaste eso al apóstol Pablo. ¿Cómo es, Señor, que después de todo, después de tu resurrección, ahora tus discípulos entendieron ya más esto? Y que los padres que siguieron los apóstoles, Señor, seguían a enseñar a tu iglesia acerca de esta celebración de la cena. Y ahora hoy en día, Señor, nosotros tenemos esta sección de tu palabra para entenderlo nosotros y tomar la cena, comer y beber, Señor, con sabiduría y no hacerlo indignamente. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Pues espero ya que pueden entender mejor la cena del Señor o están más confundidos, no sé. Pero hay otra cosa aquí que vemos en versículo 26, que dice todas las veces, y me han hecho esa pregunta muchas veces. Habla de frecuencia. ¿Qué es correcto? ¿Cada semana? ¿Cada año? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? No dice. Pero lo hacemos seguidamente hasta que Él regresa. Yo creo no tan apartado que lo olvidamos o no tan frecuente que pierde su significado. Porque es una bella celebración. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Hay unas iglesias que lo hacen cada semana, cada vez que se reúnen. No, aquí no dice la frecuencia. Lo que dice es repetidamente lo debemos hacer. Y eso es lo que hacemos para ser obedientes a Él. Ahora, la semana que entra, comenzando el versículo 27 a 34, vamos a ver unas advertencias y más instrucciones acerca de la cena. Una de ellas es una examinación. Hacer una examinación. Vamos a explicar poco mejor eso. Y yo creo que ya lo hemos hablado. Eso y luego vamos a terminar este capítulo. Y luego entramos en capítulo 12 que habla de dones espirituales. Gloria a Dios. Ya estamos acercando al fin de esta carta. Y luego entramos en 2 Corintios. Yo creo. Vamos a ver. No se olvida que cada vez que celebramos la cena recogemos ofrenda para el fondo especial. Ahí está Enrique con la bolsa. Él no es como Judas con la bolsa, él es Enrique con la bolsa. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, Señor, es una bendición a poder reunirnos como iglesia, a estar aquí con mis hermanos en Cristo, Señor, y reflejar en tu palabra, cantar los cantos, Señor, que te exaltan, y también, Señor, poder dar nuestra adoración a ti. Tu palabra dice que tú buscas adoradores verdaderos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores, Señor, tú buscas. Y esperamos que hoy fuimos esos fieles adoradores, Señor. Gracias te damos, pedimos ahora tu bendición el resto de este día y la semana, y que miércoles bendices el estudio de nosotros los varones, Señor, aquí. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Hermanos, a la 1:30, yo creo los que conocen Sam Burton, que era mi profesor en el seminario, es su funeral en Shadow Mountain Community Church en El Cajon. Yo voy a dar el mensaje, un mensaje del Evangelio en el servicio. Si quieren ir, los que conocen Sam Burton están invitados. 1:30 en Shadow Mountain Community Church en El Cajon.